Hola amigos de Cine Pendiente, Diana Acosta por aquí. Estamos hoy pues conversando con dos personas muy interesantes de un proyecto que inaugura los estrenos dominicanos del 2026. Me acompañan Pamela Suet y José Ramón Alama, que vamos a hablar de Animales, una película que promete mucho y que tal vez ellos no saben, pero fue como nosotros en Cine Pendiente, Pamela, le habíamos pedido a Bow que te hiciera una película. Para que te lo sepas, por si tú no lo sabes. Yo no lo sabía. Bueno, cumpliendo peticiones. Claro, porque, y bueno, empiezo contigo, ¿verdad? Porque siempre decíamos, Pamela está lista, te vemos en el teatro, que en el teatro es como el espacio libre de toda la gente que actúa aquí en República Dominicana, pero decíamos, ya ella necesita una película que ella, toda esa fabulosidad y esa intensidad. Pamela brilla en el teatro. Claro, en todas partes. Ella es como Ay, Dios una mío. chispita, una chispita. Señores, yo le pago ahorita después de esto. No, es cierto, porque eso se destaca cuando tú le permites al protagonista que tú acompañas que brille, pero tú brillas igual que esa persona. Entonces, dime cómo tú llegas a este proyecto. Aunque bueno, deberíamos empezar con No, empieza con las damas. vamos con la oración contestada, como dicen. ¿Cómo tú llegas a este proyecto? Que bueno, yo no había visto nada. Nosotros en Cine Pendiente tenemos la mala costumbre de no ver trailer. Nos sentamos en la sala que nos sorprendan. Entonces, dime este asunto que tú estás aquí un poco en el otro extremo de tu registro Completamente. actoral, social, brandear, todo eso. Completamente. Bueno, ¿cómo llego? Ya yo había trabajado otros proyectos con Bow. Habíamos hecho documentales, habíamos hecho pelis también con papeles más pequeños. Bueno, un secundario en Las Pequeñas Cosas, en Malos Padres, un papel bien pequeñito, pero bastante interesante, sí. En el año del tigre. Ay, Dios mío, sí. Y yo sé lo que él hizo. Él fue poco a poco, como cuando a una palomita tú le vas dando como un chin de comida y después vuelve y vuelve, buscando más y buscando más. Entonces, él siempre me decía, ¿pero tú qué haces cine? Y yo le decía, me gusta el cine. Lo que pasa es que el cine exige mucho tiempo. O sea, hay un tiempo en el que tú tienes que estar completamente disponible. Y yo vengo de una realidad que es mucho movimiento, estoy aquí, estoy allá. Y yo decía, wow, como que no sé cómo soltar eso a lo cual estoy tan acostumbrada y que me gusta mucho hacer en mi estilo de vida. Pero bueno, yo decía, siempre va a llegar un proyecto que sea tan atractivo y que me rete y que me saque de mi zona de confort, que ese es el que yo voy a hacer. No sabía que iba a ser tan así. Entonces, José Ramón me presenta Animales y me engatusó y me dio 3 vueltas y ahí terminé yo haciendo el personaje de Sofía. Pero feliz, lo hice con mucha seguridad. El sí de aceptar el proyecto lo di con mucha seguridad porque sabía lo que iba, sabía que iba a disfrutar el proceso, que es algo que yo siempre procuro, tener buenos compañeros y que además venga de la mano de una compañía, de una casa productora que cuida mucho cada uno de sus proyectos. Entonces, eso era un sí automático. Qué bueno. Y ahora que mencionas a Bow como un grupo, nosotros lo vemos como un colectivo, ¿no? Es una productora que se ha trazado, no sé si porque es una visión externa, ¿no? Creativamente, de aportar algo al discurso audiovisual del cine dominicano. Esta es tu segunda dirección. Me imagino que no debe de ser un asunto fácil de decidir volver a arriesgarse en el cine, en una industria como la dominicana. ¿Cómo construyes este concepto tomando en cuenta el aporte de la historia coral que hace Bow, que son como un gabinete de curiosidades, todos los personajes de Bow, y que realmente de alguna manera u otra, y reitero, no sé si sin proponérselo, ustedes tienen como una dominicanidad un poquito curiosa y como lo curioso del dominicano y lo que siempre está? ¿Cómo se construye Animales ya este segundo trabajo tuyo? Primero, me encanta que pienses de Bow que es un colectivo, porque es un colectivo y es un colectivo de gente que
nunca ha tenido antes la oportunidad de contar historias. Si tú te das cuenta, todos los directores de Vogue empiezan con su primera película en Vogue. Pagan, Yasser, Mahler, todos vienen a Vogue y cuentan su primera película. Y para nosotros eso es muy importante porque el cine de Vogue es muy fresco y esa frescura y esa dominicanidad no se pierde ni aún estando en Disney, porque es una productora dominicana. Y para mí lo interesante de Vogue es contar historias dominicanas fuera, no ahora que estamos en Disney salir a contar historias extranjeras en República Dominicana. Independientemente de que yo soy, que nací en España, pero yo me crié en República Dominicana desde chiquito. Entonces yo he vivido toda la vida en República Dominicana y yo me identifico como dominicano. Y para mí no hay nada más curioso que un dominicano, porque es un país totalmente de extremos y eso, comparado con otros países, lo hace brutal. ¿Qué pasa? En ese elitismo de querer contar historias para parecernos a los extranjeros, se nos olvida que lo más lindo que podemos contar es lo local, porque nosotros tenemos cosas que fuera nadie tiene. Pero para tratar de parecernos con los de fuera, hacemos cine que se parece al de fuera, cuando tenemos que parecernos a nosotros mismos. Y eso es lo que ha tratado Bow desde el principio. Ese gabinete, me encantan tus adjetivos, de locuras, son personajes del día a día. Hay un pintor que falleció, que es Sestero, en paz descanse. Sus pinturas eran la colillera, eran el loco del barrio. Eso es todas las películas de Bob. Que la gente dice, ¿eso es un retrato de qué? Y yo, de la calle. El Napo es un retrato de la calle. Todos nuestros personajes son un retrato de la calle. Y Animales es un retrato que no se había hecho antes de la sociedad dominicana. Le duela a quien le duela. Y ahí entonces tienes una serie de personajes que cuando uno se siente en el cine va a decir, uff, yo conozco a uno como ese, a uno como ese, a uno como ese, a uno como ese. El problema es que en este caso te vas a reír porque te duele, no te vas a reír por el chiste. Y eso es lo cool de Animales, que es una película de extremos, pero de extremos que pasan en una sociedad que muy pocas veces se retrata. Y por eso le va a picar tanto ser retratada. Bueno, eso que dices es interesante. Me recuerdo una película que vi no hace mucho, Homo Argentum, no sé si tú no sé si tú la has visto. Pero las películas corales le dan esa oportunidad de decir muchas cosas a través de los personajes. Cuarentena, por ejemplo, retrata una época muy traumática que fue lo que pasó en la pandemia. Ahora puede ser algo muy reciente, pero en 20 años vamos a tener esa película que reflejó exactamente todo lo que estaba pasando cuando la pandemia, tú sabes. Y pasa con Pérez Rodríguez. Pérez Rodríguez es una película que habla de una clase social que pocas veces se evidencia, ¿no? Que está ahí, pero hay mucho de dominicano ahí. Por eso es una película que incomoda. Entonces, cuando veo Animales, entiendo que es como esa temática subterránea de toda la cosa que nosotros queremos hacer, pero que no nos atrevemos a decir, pero que sería divertido, ¿no? ¿Me Pero equivoco? Es el instinto animal que sí, que yo pienso que todo ser humano quizás tiene, pero unos deciden despertarlo y otros deciden mantenerlo dormidito. ¿Y qué cosas pueden pasar cuando tú abres esa puerta que está ahí y que tú puedes atravesar? Pero como enter at your own risk, o sea, es lo que puede venir de allá para acá, ya eso nadie lo controla. Y las cosas se salen de control. Entonces, eso pasa mucho, eso lo vamos a ver aquí en Animales, con estos personajes que tienen sus parejas, sus trabajos perfectos, sus hogares, todo, lo tienen todo, pero una decisión, una simple decisión, cambió el juego o les cambió el rumbo. Cuando diseñaste las parejas, ¿qué tenías en mente? ¿O qué problemática cada una entendías tú que era lo que iba a aportar a la mesa? desde que escribí el guión, todos los actores que ves en la peli estaban en el diseño de la película, todos. Y es porque cada uno de ellos representa
algo muy específico. Inclusive esta parte, ojalá la quites del corte, pero por ejemplo, porque esto no lo sabe nadie. Ah, pero un spoiler, porque yo no lo he visto. No, yo sé, pues no te preocupes que no pasa nada, aunque no hayas visto. Si tú ves la peli varias veces y te enfocas en el personaje de Sofía, te vas a dar cuenta que todos sus diálogos giran alrededor de su pecado capital. Y los 7 personajes que tiene la película, no hay una sola frase y un adjetivo que no salga de su boca que no gire alrededor de su pecado capital. Y cada uno de ellos es un pecado. Uno es la lujuria, el otro es la gula, ¿verdad? Y entonces esa construcción de los personajes gira alrededor de eso. El espectador no va a decir, uy, fulanito es la gula o menganita es la lujuria, pero cuando lo ves a posteriori dices, uff, o sea, cada uno de ellos cumple un cometido muy importante en la historia, porque al final es una historia de una curva de unos animales, como dice Pam, que somos todos, ¿verdad? Civilizados. Y cómo, y cómo progresa hasta convertirse en animales salvajes, que es el cuarto acto. Y esa progresión sucede porque gente que lo tiene todo entiende que quiere más. Entonces esta película tiene una tesis, es que el que quiere más se termina jodiendo. Porque cada pareja está dividida de una forma donde Pamela y David son una pareja que lo tiene todo, pero las otras parejas en su defecto por diseño lo tienen todo, simplemente que ese todo es diferente. Y desordenado. Correcto, pero ninguno está conforme, aun teniéndolo todo, y entonces quieren más. ¿Y qué pasa? Cuando se abre la puerta deciden pasarla, sin entender cuáles son las consecuencias. Entonces eso es lo bonito de la película, que al final, como decía Pam, es una película que cuando salgas del cine por obligación vas a tener que hablar con una persona, porque tú vas a tener una opinión. Algo, o sea, yo pienso eso, que va a generar como esa... ¿Y qué tú harías si tú hubiese estado en tal posición? Claro. Y tú harías tal cosa, y tú hubieses reaccionado de tal manera, o sea, va a generar conversación. Qué bueno. Porque al final y al cabo eso hacen las Va a ser buenas una peli películas. interactiva. Una película interactiva. Se incomoda, ya va ganando. Y he visto reacciones, sí, de la gente porque tiene un appealing muy distinto a lo que nosotros hemos visto en el cine dominicano. Y de la visión, siempre hay algo que me gusta mucho de Bow, es el diseño de las producciones. En el caso del Año del Tigre, que a mí me parece una película súper interesante y que tiene un discurso visual muy loco, que por eso yo digo todo este asunto de, hablo de todo porque es un grupo, ¿no? Claro. O sea, ustedes están tratando de contar muchas cosas. Y cuando empezó Animales, que pudimos ver esos 10 minutos que nos se dieron de la película, se hace un mood, ¿no? Se siente que hay como una intimidad, una oscuridad. Las casas dicen mucho de los personajes. Un montón. Todo te va diciendo ese rojo, o sea, quién elige pintar de rojo sus paredes, cómo se visten, cómo comen. El diseño de producción también es un personaje. Esto que vimos o que vamos a ver en Animales, ¿cómo también lo concebiste? O tu equipo. Me preguntaba Víctor que qué película me inspiró. Yo le decía que no hay ninguna película, que es un pintor, que es Caravaggio. Y tú cuando veas la peli después te vas a Caravaggio y vas a ver cuadros de Caravaggio y son completamente idénticos a cuadros de la película. Cuando tú estás en esa famosa tina, eso es un cuadro. O sea, tú haces un frame y eso es un cuadro. Em, es indudable que Bow es una productora, pero que su línea es muy oscura. Y es porque es muy interesante ese contraste. Yo siempre digo que para mí es una contradicción pedirle que República Dominicana haga dramas, porque esto es un país muy feliz. Entonces es normal que Francia haga drama, porque esos tigres están en otra onda, pero el dominicano es feliz de naturaleza. Entonces es normal que busque la comedia. Pero la comedia tiene muchas ramas y la oscuridad dentro de la comedia a mí me parece brutal. Porque entonces te muestra caras de la moneda que tú no estás acostumbrado a ver. Y ese diseño de producción es
un cóctel molotov que te va llevando a el por qué estos personajes tienen estos sentimientos. Por ejemplo, tuviste la parte donde en cámara lenta, de una forma muy operática, Fran está en un pleito con su mujer. Ese tipo es un oftalmólogo, el presidente de la Asociación de Oftalmología, lo tiene todo, pero a lo mejor lo que no tiene es gusto, ¿verdad? Y entonces eso construye a su personaje, que en términos lineales, su pecado capital es la envidia. Todo lo que sale de su boca es envidia, y es envidia. Y es, pero, óyeme, tú eres el presidente de la Asociación de Oftalmología, o sea, tú eres un tipo súper exitoso. Tienes todo lo que tú quisieras tener y como quieras tienes envidia. Sí, pero tú sabes lo curioso que es de tú poner a gente que se fija mucho en la cosa y que se da cuenta de cosas. Yo me di cuenta que él era un tipo tradicional, esquemático Correcto. y aburrido, porque él cuando va manejando, bueno, no sé, se va a malinterpretar, pero no me importa. Él va manejando y tiene una estampita de la Virgen de la Altagracia. Correcto. Es un tipo conservador, porque tú me Correcto. entiendes. Retiro lo de aburrido, pero es un tipo conservador, tradicional, esquemático y Controlador. y el estampado floral de su habitación indica que él no tiene ningún poder de decisión sobre su esposa, que se da cuenta que es evidente que ella es como que está en el grupo, pero no pertenece. Maravilloso. Bueno, voy bien. O Vas que, bien, o que vas es bien, peor, vas o que es bien. peor, es Exacto. peor. O que ella tampoco pinta nada y esa habitación es heredada de su madre, ¿verdad? Y el tipo es... O sea, todo eso es bueno que lo veas porque todo eso está ahí. Entonces, hay gente que no se lo lleva, pero como quiera en la psiqui lo construye y su cerebro lo va conectando. Y eso es lo chulo de hacer una película que tenga tantos detalles. En la peli hay 700 planos de las manos de Pam. Sí, eso te iba a decir. Que me parece interesante esa parte, sobre todo porque ella es muy, su personaje se ve que está cómodo. Tanto ella como David te aportan a la conversación que nosotros estamos cómodos donde estamos Comodidad, claro. y que no le vemos inconveniente, o sea, para esa cortina que tiene la sociedad de que dile no a esto, no haga esto, no pase de ahí, prohibido, una vía, para ustedes eso es, bueno, puede ser, pero si me pasa en vía contraria no va a pasar nada. Entonces, O no, o qué pasa con este matrimonio que lo tiene todo. ¿Y por qué deberían de buscar algo más? O sea, ¿por qué? ¿por qué? Entonces, tu personaje, ¿qué le aportaste? ¿No? Porque siempre el director, y más el que cuando los directores te imaginan los personajes contigo, es un poco difícil porque dije, yo no puedo hacer nada. Dime tú, ¿cómo tú quieres que No, yo tú lo sabes que haga? aquí se daba algo interesante. José Ramón tenía muy bien conceptualizado cada uno de sus personajes. Y él, siempre que me hablaba de Sofía, me decía, Pamela, es que es sofisticada. Sofía es sofisticada, Sofía es una imagen así como súper pulcra, como todo donde tiene que estar. Pero fría, exacto, en cuanto a personalidad, fría, calculadora, maquiavélica, tiene como esa intriga. Es como que parece como que no rompe un plato, pero sí rompe la vajilla completa. O sea, entonces, aún él construyendo a Sofía y verbalizando qué él quiere de Sofía, qué espera de Sofía, cómo se imagina Sofía, pero también te da la libertad de tú darle ademanes, gestos, movimientos y había mucho como esa confianza en el actor o en la actriz de que pudiera darle también rienda suelta a ese personaje, claro, partiendo de la esencia original que él tenía como creada y como estaba estipulada en la historia, pero hubo mucha libertad, Claro. mucha libertad. Sí, porque en su defecto esa finura tú la tenías ya. Él me decía, sí, me gusta así como tus cosas, y yo, ok. Pero sus uñitas rojas perfectamente Ah, no, claro. El afiladitas. rojo es Sí, importantísimo muy en la peli, importante. desde los vehículos hasta todo. Y cuando veas toda la película te vas a dar cuenta que los detalles son extremos, hasta de los caramelos. En la película hasta los caramelos Las son fresas. importantes. Las fresas, todo lo que se muerde, todo lo que se bebe es importante. Porque todo eso construye este sentimiento donde tú en algún momento crees que los conoces. Y entonces no hay nada peor que alguien que cree que te conoce y te empieza a juzgar porque cree que te conoce. Y eso es horrible, porque después vas viendo que esa persona no es así. Y entonces te va doliendo. Y cada vez te va doliendo más. Hasta un punto donde
estás en la peli y sientes dolor porque no quieres que eso pase. Al final todos tenemos una concepción de cada quien y uno sufre cuando eso que uno imagina que es esa persona en la mente de uno, no lo es. Y que uno no termina de conocer tanto a la gente. Entonces, Pamela, ya para ir finalizando, el cine dominicano tiene, no sé, como que la gente, los personajes femeninos, siendo una sociedad eminentemente matriarcal, me perdonan, y con un rol de la mujer tan marcado en todo lo que se hace, o sea, yo creo que nada se mueve aquí si no hay una mujer detrás, no se puede. Involucrada. No, no se puede. Y si sale mejor es porque lo hace mujer. Y óyeme, ahí hay una locura porque sí, es una sociedad muy matriarcal, pero también es una sociedad muy machista, o sea, donde al hombre se le permiten muchas cosas. Somos una amenaza. Hay un podcast de Amy Poehler, que no me acuerdo cómo que se llama la actriz de One Battle After Another, que dice que hay un estudio que dice que todos los hombres le preguntan quién es su mejor amigo y él dice, bueno, mi esposa. Y si a nosotras nos preguntan quién es nuestro mejor amigo, Aquí hay un candidato. yo digo Pamela, siempre es otra mujer, porque ¿tú entiendes? ¿Cómo tú ves ya como parte del equipo la construcción de los personajes femeninos en Animales, que aporta una visión de José Ramón, de no solamente el rol de la mujer y todo eso, sino el conflicto, ¿no? Porque nosotras somos un conflicto que camina, ¿no? Con tus hormonas y todas esas cosas. ¿Cómo tú viste esa visión y qué tú crees que le aporta a la construcción de un personaje femenino en el cine? Mira, las mujeres de esta historia son mujeres normales, o sea, aquí hay mujeres que son profesionales, que se destacan en su área de trabajo, hay mujeres que tienen aspiraciones, hay otras que ya se destacan porque, bueno, sí, porque fueron bendecidas y tuvieron esa suerte de tener o caer en una familia con recursos económicos, pero está otra la que trabaja, la que trata de conseguirlo. O sea, yo creo que aquí no se segmenta a la mujer como tal en una forma, en un espacio. O sea, hay mujeres con sus diferentes colores, formas, de todo tipo. O sea, la mujer a la que tú quizás aspiras a ser, la mujer que tú no quisieras ser, o con esas características que tú dices, yo jamás quisiera ser esa persona. O sea, el ser humano como es, con virtudes, con defectos, con luces, con sombras. Así son las mujeres de esta historia. ¿Y usted, señor director? En Bow no hay nunca buenos. Nadie, nunca, no hay ninguna Aquí no hay un película. personaje que ¿Ves? sea de que ¿Tú sabes perfecto, por qué? pero tampoco hay un personaje que sea Claro. el mal, o sea, es No. como el ser humano. Porque es que es triste tú pensar en estas películas. Una de las cosas, de nuevo, que te decía al principio de Bow, que es lo más lindo, es que aún en Disney vamos a seguir haciendo pelis dominicanas. Bueno, contar historias que son de mentira es muy triste. ¿Qué significa eso? Eso de ese Salvador que llega en el caballo blanco, ¿no? Eso es muy aburrido. Entonces, o sea, aquí no hay nadie malo ni bueno. Y es más, hay mujeres que al principio las vas a crucificar en la película y después dices, uff, pero es que será la menos mala de todas, la pobrecita. ¿Entiendes? ¿Y es por qué? Porque, de nuevo, tú ves una mujer y enseguida crees que la conoces y lo primero que haces que es juzgarla. Entonces la película es de nuevo como una muñeca rusa de estas que empiezas y dices, uff, pensaba que era de una forma, ya no es de esa forma, me lleva por aquí, me lleva por allá y al final te das cuenta que todo era mentira porque empiezan las fachadas a caer y ahí es donde salen las personas como realmente son y esa progresión de animales civilizados hasta llegar a salvaje, es en ese momento de salvajismo donde tú conoces la naturaleza de cada quien. Y por primera vez sabes que esa persona es de una forma u otra. Porque le decía yo a Víctor antes que un hombre virtuoso o una mujer virtuosa no es aquella que porque no puede hacer daño no lo hace, sino es alguien que tiene la capacidad de hacer daño y decide no hacerlo, aun pudiéndolo hacer. Pues estas personas lo tienen todo y no son virtuosos porque cuando les llega el momento de elegir, eligen lo que no deben de hacer.
Entonces al final la película pasa y es como antes en el siglo XVIII existían los cautionary tales, que eran como que te explicaban cosas para que, tú sabes que lee esto y no te van a dar ganas de hacer esto. Pues esta película es un cautionary tale, es como que, uff, si después de ver esta película tienes ganas de hacerlo al hecho, entonces tú estás zumbado de la cabeza. Porque realmente vas a salir del cine y vas a decir, ¡fuah! ¡Qué mal me siento! En buena onda. Porque has como absorbido todos los males que le pasan a los 7 personajes en el último acto, arriba de un avión, y es como la locura total. Bueno, señores, desearles buen trayecto hacia la sala oscura. Vamos a ver qué tal le parece al equipo de cine pendiente Animales. Prometemos no tener piedad, porque Así que debe ser, esa es la así que línea, debe esa es la ser. línea de nosotros, pero deseando siempre lo mejor, que una nueva producción dominicana pues llegue al público, responda a ese clamado de la gente de que quieren ver algo diferente y de demostrar que tal vez muchas caras conocidas pueden hacer cosas diferentes. Así que buena suerte. Gracias.